¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, en matemáticas siempre es la misma historia, ¿no? Aprendemos a hacer algo, como multiplicar, y después nos enseñan a deshacerlo, o sea, a dividir. Bueno, hoy vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el cálculo. Así que vamos a meternos de lleno. Ya dominamos cómo derivar una función, pero ¿y si quisiéramos ir para atrás? ¿Qué pasa ahí? Para que esto no sea solo teoría, imaginemos una situación muy real. Un auto va a cierta velocidad y de repente pisa el freno. Sabemos exactamente a qué ritmo desacelera, pero la pregunta del millón es, ¿cuánto espacio va a necesitar para detenerse por completo? Esto no es un juego, es física pura y seguridad vial. Y la clave para resolverlo es, justamente, aprender a ir en reversa. Y bueno, este desafío nos pone de frente con el tema de hoy, el problema inverso. Si derivar es como ir hacia adelante en un camino, lo que necesitamos ahora es una especie de mapa para poder volver sobre nuestros pasos. Necesitamos una forma de desderivar. Miren, este es el camino que ya conocemos de memoria. Empezamos con la posición, derivamos y ¡zas! Tenemos la velocidad. Derivamos de nuevo y ahí está la aceleración. ¡Pan comido! Pero nuestro problema con el auto es al revés. Nos dan la aceleración y nos piden la distancia, o sea, la posición. El verdadero reto es cómo desandar este camino, cómo ir de la aceleración de vuelta a la posición. Y esa herramienta para ir hacia atrás tiene nombre, claro, la antiderivada. La definición es súper directa, ¿eh? Si tenemos una función, digamos f minúscula, su antiderivada, que solemos llamar f mayúscula, es otra función que, si la derivas, te regresa a la f minúscula del principio. Básicamente responde a la pregunta, oye, ¿de qué función vienes? Pero aquí es donde la cosa se pone curiosa. A diferencia de la derivada, que te da una sola respuesta correcta y ya, la antiderivada nos da, pues, más de una. De hecho, nos da una infinidad de respuestas. Vamos con un ejemplo que no falla. La función f de x igual a 2x. Lo primero que se nos viene a la mente es x al cuadrado, porque claro, la derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces, listo, problema resuelto, ¿no? La antiderivada es x al cuadrado. ¿O será que no? Y aquí está el truco. Miren la imagen. La derivada de x al cuadrado es 2x, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con la derivada de x al cuadrado más 3? También es 2x, porque la derivada de una constante es 0. ¿Y la de x al cuadrado menos 1? También 2x. Todas estas funciones son parábolas idénticas, solo que desplazadas para arriba o para abajo. Su inclinación, su derivada, es la misma en cualquier punto. Así que no hay una antiderivada, hay toda una familia. Y para poder hablar de toda esa familia infinita de un solo golpe, usamos esta notación. F de x más c. Esa c es la famosa constante de integración, y es súper importante. No es que sea un número desconocido que tenemos que encontrar, no, es que representa por todos los números posibles al mismo tiempo. Cada valor que le des a c te da un miembro distinto de la familia. Ok, llegamos a un punto que suele causar muchos dolores de cabeza al principio. Escuchamos los términos antiderivada e integral y a veces parece que son lo mismo. ¿Pero lo son? La respuesta corta es un rotundo no, y entender por qué es fundamental. Me encanta esta cita de una discusión en línea porque lo clava. Aunque están súper conectadas, conceptualmente son dos cosas distintas. Es como tener un martillo y un destornillador. Ambas son herramientas, pero sirven para cosas diferentes. A ver, para que quede clarísimo, una antiderivada es una función. O bueno, una familia de funciones. Su trabajo es responder a la pregunta de cómo revertir una derivada. En cambio, una integral definida es un número, un simple valor numérico, y responde a una pregunta totalmente geométrica. ¿Cuál es el área exacta que hay debajo de una curva entre dos puntos? Son dos ideas que nacen de lugares muy diferentes. Entonces, ¿de dónde viene toda la confusión? Pues de esta notación. Esto que vemos aquí se llama integral indefinida. Y aunque usa el símbolo de integral, lo que realmente significa es, hey, encuentra la antiderivada más general. Es básicamente la forma matemática de pedir la familia completa, la f de x más c. Bien, entonces, por un lado tenemos las antiderivadas, que son funciones.
Por otro, las integrales definidas, que son áreas, números. Parecen dos mundos separados, pero ahora entra en escena el verdadero protagonista de la historia del cálculo, la idea que lo conecta todo de una forma que parece casi magia. Se llama, con justa razón, el teorema fundamental del cálculo. Es el puente que une esos dos mundos. Nos demuestra que esas dos ideas, la de revertir una derivada y la de calcular un área, que parecían no tener nada que ver, en realidad están íntimamente ligadas. Y esa conexión es lo que le da al cálculo un poder increíble. Y aquí vemos su genialidad. Calcular el área exacta bajo una curva a la manera antigua, con sumas de infinitos rectángulos, es una pesadilla. Pero el teorema fundamental nos da un atajo espectacular. Nos dice, olvida todo eso. Si puedes encontrar una antiderivada, que es mucho más fácil, puedes usarla para calcular esa área de forma exacta y rápida. Cambia las reglas del juego por completo. Perfecto. Ahora que tenemos estas herramientas y sabemos cómo se conectan, es hora de volver a nuestro problema del inicio. ¿Se acuerdan del auto? Ahora sí podemos resolverlo de principio a fin. Recordemos los datos que teníamos. Velocidad inicial, 88 pies por segundo, aceleración constante de menos 15 pies por segundo al cuadrado, es negativa porque está frenando, claro. Y la meta, encontrar la distancia total que recorre. Este es un ejemplo clásico de un problema de valor inicial. Empezamos a ir hacia atrás, de aceleración a velocidad. ¿Cómo? Integrando. La antiderivada de una constante como menos 15 es menos 15t. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de nuestra amiga, la constante de integración, más c. Ahora mismo tenemos infinitas funciones de velocidad posibles. Aquí es donde la condición inicial entra a jugar. Sabemos un dato clave. En el tiempo cero, justo cuando empezó a frenar, la velocidad era de 88. Entonces, metemos t igual a 0 en nuestra ecuación, resolvemos para c y listo. Descubrimos que c vale 88. ¡Genial! Acabamos de pescar la única función de velocidad correcta de ese mar infinito de posibilidades. Ahora damos el siguiente paso hacia atrás, de la velocidad a la posición. Volvemos a integrar, pero esta vez con la función de velocidad específica que acabamos de encontrar. Aplicamos las reglas y obtenemos una nueva función para la posición, y, como era de esperarse, nos aparece una nueva constante c, que también tendremos que descifrar. Para esta segunda c, necesitamos otra condición inicial. Lo más lógico es asumir que empezamos a medir desde la posición 0. Así que en el tiempo 0, la posición era 0. Haciendo eso, encontramos que esta nueva c es de hecho 0. Y con eso lo logramos. Tenemos la ecuación exacta que nos dice dónde está el auto en cualquier instante t. Y ya con la función de posición en la mano, el resto es, pues, hacer las cuentas. Primero, ¿en qué momento se detiene el auto? Eso pasa cuando la velocidad es 0. Despejamos el tiempo y nos da 88 sobre 15 segundos. Después, metemos ese tiempo en nuestra ecuación de posición y ahí está, la respuesta final. El auto recorre casi 258 pies antes de quedarse quieto. Fíjense qué increíble. Empezamos con un dato de aceleración, una tasa de cambio. Y usando este proceso de ir en reversa 2 veces y anclando nuestras funciones con los datos iniciales, pudimos reconstruir todo el movimiento para encontrar una distancia precisa y súper útil en el mundo real. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Esta forma de pensar, de empezar con un resultado y trabajar hacia atrás para descubrir el proceso, no es solo de cálculo, lo hacemos todo el tiempo, cuando vemos un efecto y tratamos de deducir la causa. Así que, la próxima vez que se enfrenten a un misterio, recuerden que a veces la mejor manera de avanzar es ir en reversa.